propósito de lo que conversábamos antes de irnos a una pausa comercial, la nota de Paula Arthur que daba cuenta de la circulación muy alta del virus influenza A, qué importante es hablar de vacunación, pero de inoculación, inmunización para todas las edades, no solo los adultos, que nos vemos más afectados por la influenza por estos días, sino que también los niños y niñas, los lactantes, los recién nacidos. Tenemos la fortuna de contar con una vacuna, que nos han explicado que vacuna no es, pero sí es muy importante, por ejemplo, para el virus sincicial. Por eso queremos hablar con el doctor Javier Gamboa, él es médico y además subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Todo espacio donde podamos hablar de vacunación es absolutamente bienvenido. Sin duda, porque es un orgullo de todas maneras el calendario de vacunación que tiene nuestro país. Eso lo han reconocido desde distintas partes del mundo. Fuimos los primeros en tener la vacuna contra COVID-19. Y ahora fuimos los primeros en tener la vacuna contra la influenza, el Nirsevimab. Nirsevimab. Fuimos los primeros. Una vez aprobado la vacuna, nosotros ya la adquirimos. ¿Cómo está esa situación, ese ambiente a favor de la vacunación, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay ya niños que han fallecido por sarampión? Para ir analizando primero el contexto, entendiendo que somos un ejemplo a nivel mundial de vacunación, de calendario de vacunación público. Ese dato que dabas tú es muy, muy importante, que fuimos los primeros en poder incorporar al sistema público, a la gratuidad para todos los usuarios. Tener el anticuerpo monoclonal, ¿cierto?, que es la vacunación para el virus respiratorio sincicial. Y eso, ¿por qué es tan importante para nuestro país? Porque, como bien dicen ustedes, somos ejemplo en el barrio sudamericano sobre efectividad en las tasas de muerte infantil, que han ido reduciéndose de ya hace muchos años hacia hoy. Y además de poder tener un sistema robusto de cobertura de salud pública para poder dar atención a la población en esos casos. Y el ejemplo que estaba dando recién del sarampión un poco refleja cómo, lamentablemente, algunas tendencias que uno puede respetar en el diálogo, pero cuando se traducen en resultados complejos para la salud de los niños, uno ya no tranza mucho. Y es todas estas campañas antivacunas y cosas por el estilo que hay en otros países del hemisferio norte. En nuestro también hay. Y hay que reconocerlo, y hemos tenido quizás la posibilidad de transmitir mucho más transparentemente los efectos positivos, y los números apoyan y acompañan en eso, ¿cierto? Por darles datos como globales. Nosotros el 2023, nosotros conversamos con ustedes aquí esa vez, donde motivamos mucho, ¿cierto?, a la precaución de la prevención, porque no existía esto básicamente, donde tuvimos más de, a nivel nacional, entre 5 y 7 muertes por VRS de niños recién nacidos, que era realmente un golpe a la salud de cualquier país. Hoy día no se concibe, ¿cierto?, eso, salvo que sea por una condición que del embarazo lo traiga el niño y pueda llevar a esto. Pero que adquiera una enfermedad al salir desde su espacio protegido y fallecer de eso es inconcebible. Y eso, al día de hoy, si saltamos al de hoy, el año 24 con esta vacunación fue cero. Sí. Cero. Entonces, y esa es la gran diferencia que hace el acceder a la vacunación. Claro. Pero sería bueno, doctor, que conversáramos acerca del virus sincicial. ¿Por qué es tan riesgoso para los recién nacidos, incluso para los lactantes, que hacemos esa distinción, recién nacido hasta el mes de vida aproximadamente, lactantes hasta el año de vida? O sea, lo importante es porque este virus produce una acción a nivel bronquial, una bronquiolitis muy severa y difusa, donde la capacidad ventilatoria de ese niño se reduce brutalmente si hacemos comparativo proporcional de ventilación versus su superficie corporal. Entonces, ese niño tiene un pulmón que de un momento a otro empieza a inflamarse internamente, y su capacidad ventilatoria es muy difícil poder apoyarla, porque no es, a diferencia del adulto, que uno puede tener mucha más reactividad con otros mecanismos. Ustedes lo deben haber visto seguramente en algún minuto. Tenemos acción broncodilatadora, corticoide, una serie de cosas. Pero en los niños pequeñitos la respuesta es tan grotesca y severa que hace que la capacidad de rescatar, cuando es de ese nivel de agresividad, es mucho menor. O sea, derechamente esta guagua deja de respirar. Su pulmón, que es una esponjita, se transforma en algo más sólido. Claro.
Y eso es lo que ocurre con el virus sincicial y por eso es tan riesgoso para recién nacidos y las guaguas. Absolutamente. No tienen memoria inmunológica, ¿cierto? No hay desarrollo en eso. Y sabemos que en recién nacidos la vacunación va avanzando fenomenal, pero en los lactantes hay una baja todavía. Sí, ¿qué está pasando ahí? Nosotros eso lo hemos conversado en varios espacios, en varios foros de opinión, donde uno trata de poner este mensaje en la comunidad. En el recién nacido, ¿por qué estamos tan bien? Porque, entre comillas, es una población cautiva, porque el niño nace en un establecimiento y está inmediatamente a la mano de poder recibir la vacunación. En cambio, en aquellos que no se dio esa situación desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, lamentablemente, las familias, por algún motivo que no sabemos cómo explicar muchas veces, resisten un poco esta acción de la vacunación. ¿Por qué? Porque en general quizás el acceso, exponerlo, en una serie de datos pueden estar como argumentos, pero básicamente ahí estamos llegando al 50% de la vacunación que deberíamos tener. En el de los recién nacidos sobre el 91, hoy día el corte el último es 91.6, pero estamos alrededor del 95% país. O sea, en el país esto se da de la misma manera, pero en los lactantes también se da de la misma manera, que la cobertura anda en el 51, nosotros estamos en el 49, 47, 49. Ya, es bajita. Es bajita. Ahora, doctor, usted nos explicaba que el Nirsevimab, ¿verdad? Es un anticuerpo monoclonal. Claro. O sea, es un refuerzo inmunológico. Exactamente. No una vacuna. Para que nos explique quizás esa diferencia. Eso es muy importante porque las tendencias antivacunas van dirigidas a varias cosas, pero el punto preciso es al uso del mercurio y otras cosas, ¿cierto?, que se han dado en la prensa también. En cambio, esto otro no tiene ese mecanismo de acción. Uno le entrega inmunidad al niño directamente para que pueda incorporarla y inmediatamente tenga esta respuesta ante la exposición al virus. Por lo que usted nos decía, que un recién nacido no tiene memoria inmunológica, no existe en su cuerpecito porque está recién llegado, está fresquito, ¿no? No ha adquirido ninguna enfermedad para entender, porque a veces uno se le olvida estas cosas que parecieran ser básicas, pero la verdad es que uno desconoce. Cuando nosotros nos enfermamos, un resfrío, el primer resfrío, superamos ese primer resfrío, quedamos con un anticuerpo, ¿no? Claro, queda una memoria. Un poquito, ya nos defendimos una vez de esto, ya sabemos cómo defendernos. Pero una guagua recién nacida o de un año, si no ha pasado por una enfermedad, su sistema inmune no tiene idea. Claro. Entonces lo que se hace con el Nirsevimab es decirle, vamos a hacer como que tú ya tuviste. Claro, una cosa así. Entonces tu cuerpo se va a saber defender. Claro, uno es como que le diga al niño, toma, te entrego esta arma para que te defiendas, sé que esto te pasa. Y no es en el fondo modificarle o agregarle algún elemento que le pueda generar algún daño posterior. No funciona a nivel genético. No, tiene que ver con un refuerzo nomás. Claro. De todas maneras, todos los movimientos antivacunas han sido refutados por todos los estudios científicos. O sea, partamos ahí. No hay ninguno que se sostenga. Exactamente, o sea, no tiene sustento científico. ¿Qué pasa con la vacunación a las mamás? Porque también están dentro del grupo de riesgo. Pero no con esta. Es contra la influenza, básicamente. Claro. En el caso de la influenza. Y qué bueno, muy buen punto también, lamentablemente las embarazadas también son un grupo de objetivo que no es tan adherente a la vacunación. Busquemos los motivos que tenga cada uno, no lo sé. Pero también es de nuestras estadísticas a nivel país, que son de las más bajas. También ahí tenemos que hacer un refuerzo de que la embarazada, en este periodo tan especial, que es cierto que lleva un pequeño en su vientre, tiene que protegerse en función de que cualquier cuadro infeccioso es un estrés agudo para el embarazo. Cualquier cuadro infeccioso puede ser un gatillante para un aborto espontáneo o para un embarazo o un parto prematuro. O sea, ¿una influenza es una infección que podría terminar un embarazo? Claro. ¿O lo podría complicar? Podría complicarlo porque finalmente, dependiendo de la respuesta de esa persona, imaginémonos, hagamos una mala relación. Embarazada, asmática, atópica y virus influenza. O sea, esa persona va a responder más agresivamente desde el punto de vista respiratorio que la tradicional, por ende el bienestar de su bebé en el útero va a ser mucho más complejo mantener. Por eso es tan importante que la embarazada en esto lo haga y lo haga en todos los puntos que hemos conversado que vamos a tener disponibles, cerca de 48 en esta semana de epidemiológica. Entonces, por eso creo que no debemos perder de vista los otros grupos además. Ya dijimos que el Nirsevimab es una estrategia que ha salvado vidas de nuestros niños en el país, maravilloso. Pero también recordemos en los otros grupos como la embarazada,
que cuesta un poco, los adultos mayores también les cuesta un poco. Sí, cuesta un poquito, pero Sí. quiero entender quizás un poco acá a las mujeres embarazadas, porque no he pasado yo por aquello, pero sí puedo empatizar con que muchas de ellas dicen, oye, pero es que me dicen que no puedo tomar ningún medicamento. Sí, no, está muy... y O sea, bien- siempre lo que uno ha escuchado, al menos en el conocimiento, la cultura general, ¿verdad? Es que mujer embarazada no puede tomar ni un remedio. Claro. Tiene que cuidarse porque no puede tomar medicamentos. De hecho, Entonces, claro, después claro. viene este llamado a las mujeres gestantes, vacúnense con una vacuna, particularmente la de la influenza, que tiene también como harto mito que la circundante, ¿cierto? De, oye, no, es que esa me tiro a la cama 2 días esa vacuna, me dejó súper mal la vacuna. Quizás hay un temor por ahí también de que algo pueda pasar producto de la vacuna. Claro, sin duda algo de eso debe haber. Ahora, la vacunación es absolutamente segura para la embarazada, absolutamente segura. Así como yo siempre cuando atiendo embarazadas les digo, usted tome paracetamol, no se complique, el paracetamol no le va a hacer nada. No a su bebé. traspasa las paredes del No, útero, no exactamente. daña el líquido No da- amniótico, no sé, Porque, la por membrana. ejemplo, la embarazada podría decir, claro, si a mí me da o a mi cercano le dio todo un cuadro como mini gripal, a lo mejor a mi bebé le va a pasar. Le va a pasar No, lo eso mismo, no va a claro. ocurrir. Eso no va a ocurrir. Perfecto. No, por eso uno siempre dice que este espacio protegido, que es el útero, tiene ventajas como por ejemplo esa misma. Sabemos que en materia de influenza todos los años tenemos que vacunarnos porque de alguna manera este virus va mutando, va aprendiendo, se va adaptando para sobrevivir. ¿Qué pasa con la vacuna precisamente contra el virus sincicial? ¿Sigue siendo la misma o esta inmunización sigue siendo la misma o también todos los años hay que hacer este proceso con los niños? Lo que pasa es que como este es el anticuerpo monoclonal, ¿cierto? El anticuerpo tiende a tener la posibilidad también de poder adaptarse. Uno puede, en la producción de la vacuna, también uno podría tener una adaptación a lo que se detecta, a posibles detecciones que tenga en el fondo el estudio epidemiológico previo a esto. No olvidemos, ¿cierto?, que nosotros aquí en el hemisferio sur nos vacunamos contra lo que la industria prepara en función de lo que pasó en el hemisferio norte, ¿cierto?, en la temporada anterior. Esa es nuestra ventaja, entre comillas, para este sector. Y eso se incorpora también. Como en todas las vacunas se hace esta incorporación para poder tener cobertura de las cepas completas, en las que son vacunas de virus atenuado, y para poder darle al anticuerpo una mirada que sea ad hoc a la cepa que el virus... Pero, o sea, es decir, un bebé que se vacuna este año o ahora en este proceso, ¿está también el que se vacunó hace un año atrás? ¿Tienen la misma protección, digamos? Básicamente la misma, y pueden defenderse de la misma manera del mismo virus respiratorio sincicial. Lo que va a pasar en ese que se vacunó antes, que ya creció, va a tener un desarrollo inmunológico propio también distinto, que le va a permitir enfrentarse. Ahora, bueno, siempre lo decimos, ¿no? La vacunación no garantiza que no te vayas a contagiar, Muy bien. porque el virus está, Muy ¿verdad? El tema es cómo lo vamos a enfrentar. Lo mismo con el caso del nirsevimab. No es que esa guagua no vaya a contagiarse quizás de virus sincicial, Exactamente. pero sí va a tener un escudo protector totalmente distinto que una guaguita que no. Y ahí está el punto, ¿no? Claro. Hacer esa conciencia respecto de que hoy día necesitamos entregarle esta herramienta a las guaguas, a los recién nacidos, Claro. porque no las tienen. Exacto. Si no es que uno les vaya a poder inventar este escudo protector, ellos no las tienen y ya. Este medicamento les entrega esa posibilidad de defenderse finalmente de un virus que puede ser mortal. Y esa es la conciencia, yo creo que quizás podríamos hacer en esta conversación, doctor. Exactamente, eso que tú planteas, que aplica a todas las vacunas, ¿cierto? Es yo creo el mensaje que esperemos a aquellos que no, o que están en duda, o que no lo han pensado hacer, de vacunar a sus niños nacidos desde el 1 de octubre del 24 en adelante a la fecha, el de poder vencer ese temor. Esto igual puede ser que se dé en el fondo un contagio por virus respiratorio sincicial, igual. Claro. Igual puede ser que el que se vacuna influenza tenga influenza. Igual puede ser que el que se vacuna el COVID tenga COVID. Lo que va a pasar es que la capacidad de defenderse y de respuesta de ese individuo, sea un recién nacido, un lactante, un adulto, una embarazada, un escolar, un enfermo crónico, va a ser mucho mejor. Y claro, y va a cambiar muchísimo la realidad Muchísimo. también de las urgencias pediátricas por estos días que sabemos, lamentablemente empiezan a llenarse de a poquito, ¿verdad? Ya con hemos estas tenido pic, guaguitas. ya nuestra capacidad, para darles un dato, mire, este es un dato bien grosero, pero que habla de lo mismo. Nuestra capacidad de camas instaladas en toda la red del Servicio de Salud Concepción tienen hoy día cerca de un 33% de pacientes relacionados a algo respiratorio. O sea, ya un tercio de las camas se ocupa por pacientes respiratorios. Chiquitito. Y estamos
En una semana, primera semana, vamos a entrar primera semana de mayo. Nos queda lo todo pasan mayo, tan todo mal. junio, todo julio. No, y lo pasan tan mal Sí. a veces también, ¿no? O sea, ya llegar a una hospitalización para No, cualquiera. horrible. Y para los imagínate papás una también. Una Claro. guagua que... Y con todo lo que significa eso, claro. Y educar siempre es importante. Diferencias de acudir a una urgencia en el hospital Claro. Versus la atención primaria, para que también vayamos descongestionando, Mira, sobre todo la urgencia del hospital. Súper bien. Nosotros tenemos una red de atención en urgencia que hoy día debe estar en consultas diarias como entre 3.000, 2.800 consultas por día en toda la red de urgencia de este servicio. De esa proporción, el 18 es 17.0, pero el 18, cerrémoslo, de atenciones son en los hospitales, nuestros hospitales. Guillermo Gran, Hospital del Loto, Hospital de Coronel, Florida, Santa Juana. El resto, 42, y van jugando entre 42 uno, 40 el otro, entre SAPU y SAR, que es de atención primaria, ¿cierto? Excepto el de Víctor Manuel Fernández, que también es relacionado a un establecimiento del servicio, pero el resto son atención primaria municipal. Y en ese sentido, lo que hay que reforzar mucho es que la atención de estos cuadros respiratorios uno espera que siempre sea atendido en un establecimiento de atención primaria, por dos motivos fundamentales. Primero, porque están todas las herramientas para poder hacerlo. Están todos los elementos, los médicos están preparados. Nosotros hicimos formación desde el año pasado a los colegas de la red de urgencia de atención primaria con una colega del Hospital Guillermo Gran, la doctora Ramírez, en atención y correcta derivación de los pacientes de ese nivel al nivel hospitalario, hasta con el manejo de cada uno. Casi, no sé si se acordaron, se me va a caer el carnet aquí, manual de cortapalo. ¿Cierto? Claro. Prácticamente casi un manual de cortapalo. Si le pasa esto, hágale esto. Si le hizo esto y no le resulta, hágale esto otro. Entonces, hay capacidad instalada en la red de atención primaria. Y lo segundo, porque la capacidad de Guillermo Gran, en este caso, de Lota y Coronel, en este caso Coronel, reconozco que en volumen está sobre los otros hospitales en cantidad de pacientes que han llegado. Es obviamente limitada a otras enfermedades también, entonces lo saturamos, como dice muy bien tú. Sí, sí, por eso es importante tener ahí las nociones respecto de cuándo acudir a un lugar, cuándo acudir al otro, pero particularmente ir a vacunarse. Y ahí preguntar, ¿dónde se pueden ir a vacunar las personas adultas o los grupos de riesgo respecto de la influenza? Si es que, porque esa campaña todavía está activa, ¿verdad? Absolutamente. COVID-19, no está de más también hacer ese llamado y particularmente para las familias con lactantes, con recién nacidos, ¿verdad? Con niños de hasta 6 meses que hayan nacido desde el 1 de octubre del año pasado hasta la fecha, 6 meses aproximadamente. Claro. Los lugares para influenza y para COVID están de hecho distribuidos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Está publicados más de 48 puntos, pero en todos los establecimientos de atención. Desde esta semana esperamos tener uno, y esto aprovechamos de anunciarlo, un equipo dupla de vacunación que va a estar en el CAA del Hospital Guillermo Gran Benavente. Es el centro de atención ambulatoria. Circulan ahí 20.000 personas al día. ¿Ya? Y tenemos en la atención primaria en todos los establecimientos, los CEDFAM, y además de eso hay algunos puntos como socialmente estratégicos, en los malls, en algunos establecimientos educacionales, etcétera. Como les digo, los invitamos a revisar nuestras redes sociales. La de servicio está publicado los puntos exactos de vacunación para influenza y para COVID. Para Nirsevimab, en este caso, está asociado en los recién nacidos a los hospitales que tienen maternidades y en el lactante que está desde el 1 de octubre a la fecha. Cada uno de los establecimientos de atención primaria tiene la posibilidad de hacerlo y en las zonas rurales está centralizado, por ejemplo, en el caso de Florida, en el SECOF que está eso es ya se me fue el nombre del SECOF de Florida, que lo visité hace un par de días. No. Pero No está en es de ello, Florida. pero está en Florida. Y perdón, bebés que nazcan en Copilemo, la red... Copilemo. En la red privada de La red salud. privada también tiene la misma respuesta, la diferencia es que están todos concentrados en el mismo lugar. Claro. Tanto Sanatorio Alemán como Andes Salud, Porque como muchas Bio Bio, familias con etcétera. FONASA también compran su bonopad, ¿cierto? Sí. Y van a tener sus guaguitas a Claro, clínicas. no, también tiene la misma cobertura, no hay ninguna diferencia. Uno diría, no hay excusa para decir que no pude llegar a un lugar donde no me puedan vacunar. Es verdad. Doctor Javier Gamboa, médico del Servicio de Concepción, conversando con nosotros sobre vacunación. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos nuestros auditores y que lo esperamos en la vacunación. Muchas Claro. gracias. Sabemos que, claro, las complicaciones por virus respiratorios o problemas con nuestros pulmones es complicadísimo, incluso puede causar